Nociones fundamentales de endocrinología y criminología por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 25. Los alienados. Es imposible conocer la causa fundamental de todo desequilibrio mental sin la psiquiatría ampliada con teosofía, rosacrucismo, hermetismo, yoguismo y alto esoterismo gnóstico. La psiquiatría ampliada en esa forma puede descubrir y curar a los alienados. Conocimos el caso de una joven que cayó en el estado de loca furiosa. Esa joven fue internada por 6 meses en un sanatorio. Allí se le sometió a los clásicos tratamientos médicos con los famosos toques eléctricos, dieta, etc. Todo eso resultó un completo y absoluto fracaso. Esta joven se retorcía como una serpiente, echaba espuma por la boca, pronunciaba palabras incoherentes, etcétera, etcétera. Nosotros, los estudiantes de psiquiatría ampliada, nos propusimos estudiar profundamente el caso. Hallamos los siguientes síntomas: delirio. Realmente tenía ideas anormales. Se trataba de delirios psicopáticos extraños, delirios de persecución. Se creía buscada por la policía y condenada a muerte. Se sentía acusada y buscada por hurto, etc. En la exploración del psiquismo de la enferma, hallamos angustia durante el delirio, fisonomía colérica y a veces llena de terror o melancolía. En los antecedentes de su evolución social, aparece que toda su infancia y adolescencia, así como su juventud, se desenvolvieron normalmente en el hogar y en la escuela sin que nada extraño hubiese ocurrido. No presenta síntomas de lesiones, heridas o algo por el estilo. La personalidad psicopática es de tipo totalmente esquizoide, introvertida en forma normal. Los grandes sabios son introvertidos, pero no esquizoides, introvertidos normales. La esquizoidia de la enferma pertenece a la forma hipersensible y también hiperemotiva. El tipo de personalidad esquizoide descrito por Kretschmer es de difícil exploración para el psicoanálisis. La vida interior de estos sujetos es un misterio constante. El tipo esquizoide es hermético, contradictorio, a veces muy sensible, caritativo y tierno, otras muy frío, cruel e indiferente. La enferma tenía cierta autoagresividad con complejo suicida. La constitución esquizoide, la tendencia depresiva y el complejo suicida, con delirio de persecución y angustia, daban un diagnóstico complicadísimo. La ciencia médica capituló y los sabios fracasaron con toda su ciencia. Nosotros, los estudiantes de psiquiatría ampliada, no quisimos darnos por derrotados y nos propusimos estudiar el caso. Investigamos los antecedentes hereditarios y no hallamos entre los antepasados ningún loco, y mucho menos ningún esquizoide loco. El estudio sobre el cerebro y el análisis clínico general no presentaba ninguna extraña anomalía. El problema era dificilísimo. Todo eran enigmas. La familia tuvo que sacar la enferma del sanatorio. La ciencia había fracasado con ese caso. Lo más extraño de esta enferma es que durante aquellos delirios en que se sentía ya condenada a muerte, trataba de libertarse de unos lazos imaginarios. Se creía atada con cuerdas. Cogía entre sus manos las cuerdas imaginarias y luchaba por libertarse de ellas para escapar a la muerte. La ciencia materialista no fue capaz de curar ese caso. Esta enferma se convirtió en enigmas para los médicos.
Las investigaciones científicas de los sabios, los estudios materialistas, las rigurosas comprobaciones de los distintos fenómenos químicos, físicos, bioquímicos, fisiológicos, etcétera, etcétera, están incompletos porque los sabios no han estudiado la gnosis. No conocen el Kundalini Yoga de Sivananda, nada saben de Jnana Yoga, de Vivekananda. No se han estudiado las leyes sutiles de la naturaleza, del famoso sabio hindustán Rama Prasad. No se han ejercitado con los poderes tátwicos. No conocen la antropogénesis ni la cosmogénesis esotérica y endotérica. Nada saben sobre anatomía oculta, ni sobre la ley del karma, etcétera, etcétera. Total, la ciencia materialista está incompleta, está falla, solo es un edificio sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Lo más grave no es la ciencia materialista, sino el fanatismo sectario de los secuaces del materialismo dialéctico. Esos fanáticos no aceptan cosa alguna que no salgan de sus pontífices y sacerdotes materialistas, entre paréntesis, los bribones de la ciencia. Esos fanáticos sectarios no quieren reconocer otros métodos de investigación y comprobación científica, sino únicamente el de sus pontífices autoritarios. Ellos se creen la última palabra del saber, y nadie sabe más que ellos. Total, el oriente geográfico y el oriente cultural, Tíbet, Gran Tartaria, China, Siam, Mongolia, etc., no existen para ellos, porque ellos son el centro del universo. Nadie sabe más que ellos. Lo de nadie sirve, solo lo de ellos es lo único que sirve. Ellos son sabios poderosos, omnipotentes, etcétera, etcétera. Lo más ridículo de esos sectarios del materialismo dialéctico es que no quieren ver más allá de sus narices. Con su poquito de inteligencia le ponen límites a la vida. Se parecen a la gente medieval que creían que más allá del cabo Finisterre, entre paréntesis, fin de la tierra, no había más tierra. Cuando Colón les habló de su proyectada aventura, lo creyeron loco. Y si la reina Isabel la Católica no hubiera ayudado a Colón en su temeraria empresa, jamás los españoles habrían descubierto América. Entre paréntesis, otro les hubiera salido adelante. El sectario materialista que no ve más allá de sus procedimientos dogmáticos se parece a la oruga que cree que la hoja donde vive es toda la hoja. Ella ignora que por encima y por debajo hay muchas hojas del árbol donde vive, por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa. Existen mundos que el materialista sectario ignora. Lo peor del caso es que esos sectarios no solamente ignoran, sino, además, ignoran que ignoran. Son doblemente ignorantes. No llegamos nosotros los gnósticos hasta el punto de afirmar que la investigación científica materialista no sirva. Lo que condenamos es el fanatismo de la secta materialista. Es lógico que la investigación científica de los fenómenos de la materia es útil al hombre, pero la ciencia materialista no es toda la ciencia, ni los procedimientos rigurosos de investigación y comprobación científica del mundo occidental y de los sabios materialistas son tampoco los únicos. Cada cosa con su coso. No podemos estudiar astronomía con un microscopio, ni estudiar los microbios con el telescopio. Los sabios gnósticos rosacruces conocen los sistemas de investigación de Oriente y Occidente. Los mundos del ultra y del cuerpo astral del hombre existen. Son una tremenda realidad. El mundo físico material existe y es también una tremenda realidad. Los mundos del ultra y del cuerpo astral,
los investigamos con los sistemas y métodos de los yogis indostanos. El mundo físico lo estudiamos con los métodos de investigación occidental. Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos en el futuro una nueva cultura y una nueva civilización altamente mística y formidablemente técnica y científica. El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio. La máquina estará para servir a la colectividad. El hombre no será víctima de la máquina. La ciencia médica, la astronomía, la técnica, la aviación, la industria, etcétera, etcétera, libertarán al espíritu de la esclavitud del trabajo material. El hombre del futuro gozará de la intelección iluminada. El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia y sin embargo tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos. Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual. El sectarismo fanático de los secuaces del materialismo dialéctico es conservador, retardatario, antirrevolucionario. Los alienados aumentan cada día más y los médicos no pueden curarlos porque desconocen el cuerpo mental. Si los sabios materialistas estudiaran la yoga oriental, conocerían entonces el cuerpo mental. Si los sabios materialistas fueran gnósticos, estudiarían la ultrafisiología, la ultrapatología y la sintomatología de las enfermedades del cuerpo mental. Entonces curarían a millares de locos desahuciados. Nuestros clarividentes de la psiquiatría ampliada se propusieron investigar la reencarnación pasada de la joven alienada desahuciada por los materialistas. El resultado nos dio la clave. Los valores que estaban reencarnificados en esta joven habían sido los de un ladrón salteador de caminos. Ese salteador bandido fue buscado por la policía y fusilado en la época de don Porfirio Díaz. El bandido fue amarrado a un árbol y luego fusilado. Ahora teníamos la clave de la enfermedad. Entonces pudimos explicarnos lo de los lazos imaginarios y el delirio de persecución. Ya no fue para nosotros un enigma la angustia de la muerte de la joven loca. Todo el problema quedó resuelto. Las impresiones de muerte habían quedado grabadas en el subconsciente del ego reencarnante. Eran los mismos valores del bandido fusilado. Esos recuerdos estaban depositados en el subconsciente de la joven y revivieron en el consciente con toda la angustia terrible de ese horrible drama trágico. El resultado fue la locura que los sabios materialistas no pudieron curar. La conmoción fue tan terrible para la joven que rompió el cuerpo mental. Por entre esas rasgaduras del cuerpo mental penetraron muchos átomos malignos que infectaron el cerebro, obligando a la paciente a hacer cosas absurdas. Aunque a los sabios materialistas les molesten nuestros procedimientos, no podemos negar que nos vimos obligados a utilizar la taumaturgia para sanar a la enferma. Después de 6 meses de tratamiento con medicina oculta, la enferma volvió a su juicio. Quedó radicalmente curada. Esa fue una gran victoria para la taumaturgia y la psiquiatría aplicada. Los manicomios están llenos de locos furiosos o pasivos. La enfermedad de los alienados está en el cuerpo mental. El cuerpo mental tiene sus enfermedades y su sintomatología. Es necesario estudiar el cuerpo mental y sus enfermedades. El tercer logos cerró las heridas del cuerpo mental y la enferma sanó absolutamente.
Las cárceles están llenas de criminales alienados. Muchos delincuentes normales tuvieron un momento de trastorno pasajero y cometieron el delito en instantes de sobreexcitación terrible. Las fiebres palúdicas suelen producir a veces delirios furiosos, cuyo último resultado es el delito. Las llamadas alucinaciones que se producen en los estados febriles son percepciones legítimas del ultra. Por lo común se observa delirio en la escarlatina, viruela, fiebre palúdica, tifo, etc. Cualquier alteración, cualquier trastorno mental transitorio, cualquier perturbación de las funciones psíquicas, aun las resultantes de los delirios infecciosos, pueden conducir al delito. Las impresiones sensoriales subjetivas durante la somnolencia o sopor en el curso de los procesos patológicos no es ilusión. Esas impresiones son legítimas percepciones ultrasensibles que encierran la clave de la enfermedad. La psiquiatría estudia esas percepciones para hallar la clave que nos permite sanar al enfermo. En el curso de una reacción situacional con trastorno mental transitorio, se puede cometer homicidio, robo, etcétera, etcétera. La antropometría no puede darnos explicación de las causas íntimas de una reacción situacional con trastorno mental transitorio y delito. Los caracteres somatoscópicos y los caracteres somatométricos tampoco nos pueden dar con exactitud lógica las claves más íntimas de una reacción situacional con trastorno mental transitorio y delito. En ciudadanos normales que no registran antecedentes judiciales, se encuentran muchas veces caracteres somatoscópicos y somatométricos de asesinos y ladrones. Solo explorando profundamente todos los trasfondos de la mente, podemos descubrir los orígenes secretos de una reacción situacional con trastorno mental transitorio y delito. Factores secretos del infraconsciente o del subconsciente y del inconsciente pueden ser la causa de esos trastornos mentales transitorios y de esa clase de reacciones situacionales que llevan al hombre o a la mujer hasta el delito. Los microbios ultrasensibles invaden la mente y producen esas reacciones situacionales con trastornos mentales transitorios y delito común. A los materialistas les parecerá absurda nuestra afirmación. ¿Cuándo es que a ellos no les ha parecido absurdas nuestras afirmaciones? ¿No fueron acaso los mismos que se burlaron de los microbios y de Pasteur? ¿Qué tiene pues de raro que ahora ellos se burlen de nuestros microbios ultrasensibles e hipersensibles? Esos microbios están ya clasificados. Son los íncubos, súcubos, basiliscos, dragones, elementarios, larvas, entidades tántricas, etcétera, etcétera. Si queréis verlos y analizarlos, empezad por conseguir un lente especial. Ese lente es la clarividencia. ¿Os molestan los presentimientos de la clarividencia? Bien se ve que están fanatizados. En el fondo, vosotros tenéis un trauma psicológico. Todo lo que huela a espiritualidad provoca resistencia en vuestras mentes porque tenéis un trauma psicológico. Sois verdaderos psicópatas enfermos. Con una cultura integral de fondo y base espiritual, social y científica a la vez, podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo. El AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, con sus tres poderosos movimientos, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Acción Libertadora Americana del Sur y Sivananda Aryavarta
Ashrama es la poderosa palanca cultural integral con la cual podemos revolucionar el mundo y dar el cambio total. El movimiento gnóstico nos ofrece la sabiduría esotérica crística. Acción Libertadora Americana del Sur nos ofrece poderosa cultura intelectual socialista y revolucionaria. El Sivananda Aryavarta Ashrama nos enseña la yoga rigurosamente analítica y tremendamente científica. Nuestra sabiduría esotérica resiste los más rigurosos análisis inductivos y deductivos. Hoy por hoy, el problema de los alienados es gravísimo y solo mediante una psiquiatría ampliada podremos resolverlo. Ante todo, es necesario libertar la mente de las ideas conservadoras del materialismo y entrar a fondo en los estudios del AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. Fin del capítulo 25.